Contacto 104.5. Esto es Opinólogos al Aire. Opinamos de todo acá. Hoy nos trae algún tema Alejandra Huésped. Así es, habíamos anunciado en el bloque anterior y bueno, justo salió esta conversación que tiene que ver con los lugares, ¿no? Donde uno piensa que están creados para cumplir una función y esa función termina trasladándose a otros espacios. Hablábamos de la oficina en el bar, ¿no? Que mucha gente va y trabaja. Ahora estos espacios como coworking, en donde uno comparte, que van surgiendo, o ir a leer a la plaza, entonces la plaza se convierte en biblioteca. Y me da pie para poder pensar y comentarles que esta semana se dio una conferencia muy interesante sobre alfabetización en contexto de encierro, y ahí largo la pregunta que tiene que ver con: ¿se puede estudiar en la cárcel? ¿Es el espacio adecuado para eso? ¿Qué pasa con ese sujeto? Claro, exactamente. ¿Es el lugar más óptimo para conseguir el aprendizaje? ¿Y qué pasa con esos sujetos, ¿no? Que están privados de la libertad y que llegan a esta instancia en la que son adultos y que no están alfabetizados, ¿no? Que no han logrado las competencias de lectura y escritura, y que bueno, que a partir de una serie de requisitos, porque eso también hay que decirlo, no todas las personas que están privadas de la libertad gozan del beneficio, lamentablemente, de poder estudiar, sino que tienen que cumplir una serie de requisitos. Y en este sentido, esta semana nos estuvo visitando aquí en Tucumán Sergio Frugoni, quien es un destacadísimo especialista en el área, es profesor en letras y magíster en escritura creativa. Se desempeña en la Universidad Nacional de La Plata y en la UNSAM, con una larguísima trayectoria tanto de investigación como de docencia. Y bueno, estuvo visitando la provincia y pudimos obtener en exclusiva una entrevista para que él nos cuente qué es lo que estuvo disertando aquí en Tucumán. Y bueno, tenemos este privilegio, ¿no?, de haber podido conversar con él. Estuvo dictando una conferencia que se dio en el teatro, creo que del Teatro San Martín, y después en el CIDEP, que es este espacio del Ministerio de Educación, donde se dictan también talleres y capacitación. Bueno, estuvo dando talleres para aquellos docentes que justamente se desempeñan en lo que es la modalidad de contextos de encierro. Así que si el operador me da el ok, podemos escuchar a Sergio Frugoni. Bueno, Sergio, antes que nada agradecerte estos minutos para Radio Contacto. Contanos, estás aquí en Tucumán. ¿Es la primera vez que visitas la provincia? Hola, buenas tardes a todos. No, yo por suerte he estado como varias veces antes por razones de trabajo, sobre todo siempre en el campo educativo, y después por disfrute y por placer. Y ahora tengo la suerte de estar participando en este espacio de formación de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, y que me parece que es un evento importante porque suele ser como una modalidad como bastante postergada en las acciones de formación. Bueno, eso lo señalabas en algún momento de tu presentación como un área de vacancia, una modalidad a la que no se la pone en agenda. ¿Por qué pensás que esto es así? Por varias razones, me parece por la misma como tradición de la modalidad, en donde, digo, si uno piensa que recién en el 2006 dentro de la Ley Nacional de Educación aparece como modalidad, hay una normativa, hay un régimen especial, es como bastante reciente, inclusive también para la formación, ¿sí? Y en el caso del contexto de encierro, además, se suma a que históricamente los servicios educativos siempre estuvieron a cargo del mismo servicio penitenciario y no de los ministerios de educación como sucede ahora. Y eso, nada, por un lado amplía la oferta y por otro lado requiere como de más capacitación, más proyectos y más formación. Me permito profundizar un poco en esto que me estás comentando de
este traspaso, ¿no?, de la educación, de estar a cargo de lo que tiene que ver con la unidad penitenciaria al Ministerio de Educación. ¿Cómo fue ese cambio y cuáles fueron las modificaciones y si vos considerás que fue positivo el cambio? Sí, absolutamente positivo. Pensemos que históricamente las personas privadas de libertad tenían un acceso a la educación primaria y era una educación que formaba parte de lo que se llama el tratamiento penitenciario, ¿no?, que se rige con lógicas que tienen que ver con el propio servicio y no con lógicas pedagógicas en el sentido como la podemos entender quienes nos dedicamos a esto, ¿no?, la educación como derecho, objetivos de transformación subjetiva, de transformación social, que todos estos fines aparecen sobre todo con la Ley Nacional de Educación, que además prescribe la obligatoriedad del nivel medio y la posibilidad de que las personas privadas de libertad también accedan a la universidad, ¿no? Entonces, este cambio fue sumamente positivo por el enfoque y sumamente positivo porque abrió la puerta para que la cárcel se llene de una manera con personas, de agentes externos como yo, civiles, que entramos con la universidad, con proyectos de extensión, con la escuela y eso también genera tensiones, pero me parece que finalmente beneficia a las personas presas. Volviendo a esto de las tensiones entre estas ambas lógicas, ¿se resuelven, no se resuelven? ¿Hay que seguir trabajando? Sí, hay, digamos, como yo siempre digo, no solo yo, mucha gente que se dedica a esto dice es una institución dentro de otra institución, ¿no?, con lógicas y sentidos respecto de su función que muchas veces chocan, ¿no? A mí me parece que sería interesante, así como desde la educación tenemos que tratar de entender la lógica de la seguridad que a veces plantea el servicio debería tratar de entender mejor que es un proceso pedagógico, la necesidad de que las personas se eduquen en un clima, digamos, en el que se respete su derecho, en el que se respete su individualidad, que tengan capacidad de decidir sobre su aprendizaje, que son todas cosas que dentro de la lógica carcelaria no es lo que sucede, ¿no? En los últimos meses se escuchó muchísimo hablar de alfabetización, es como que la alfabetización está en agenda. Una cosa que vos resaltabas y que me pareció muy interesante es esto de poner la literatura en el centro de la enseñanza de la alfabetización. ¿Cómo se trabajaría esto y cómo llevas adelante este posicionamiento? Bueno, es como bastante amplio, pero en principio yo diría dos o tres ideas. La literatura o los lenguajes de la imaginación, si querés, los lenguajes metafóricos, tienen una capacidad para convocar a la subjetividad que por ahí no tienen otros discursos, ¿no? Y aparte brindan una serie de herramientas de expresión y de comprensión del lenguaje y del mundo, ¿no?, que enriquecen el proceso de alfabetización. Y además me parece que las personas tienen un vínculo con el mundo del arte, de la poesía, aunque no estén escolarizadas. Digo, la cantidad de personas que en la cárcel que hacen rap, por ejemplo, y por ahí no van a la escuela, pero tienen una capacidad para hacer rimas, ¿no?, y que encuentran en eso una vía de expresión, ¿no? Mi posición es que hay que trabajar más en espacio de alfabetización con ese tipo de escrituras, ese tipo de lecturas. Finalmente, sabemos que estás llevando adelante distintos proyectos con tus estudiantes. ¿Nos puedes comentar un poco qué es lo que están haciendo en la actualidad y cómo se proyectan a futuro? Bueno, yo estoy dirigiendo un proyecto de extensión con estudiantes de letras en la cárcel de San Martín. Y además de la propia intervención con la persona presa, que es un poco como el primer objetivo, a mí me interesa mucho la formación, porque tanto en letras como en otras carreras, la formación de docentes que piensen específicamente la modalidad no es lo común, y a mí me parece que hay que las instituciones tienen como que hacerse cargo de que ese también es un destino profesional de un egresado, ¿no? Y además es un campo de investigación, ¿no?, de investigación en didáctica de la lectura, didáctica de la escritura, estudios literarios, ¿no? Hay
creo que puede renovar la agenda de investigación también de la universidad. Te agradecemos un montón estos minutos y esperamos que tu estancia en Tucumán haya sido más que agradable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Sergio Frugoni, profesor en letras, magíster en escritura creativa, un destacadísimo especialista que tiene muchísima trayectoria, una enorme cantidad de libros publicados. A nuestra audiencia invitamos a que puedan acercarse a los trabajos de investigación, a los libros que él ha publicado. Realmente no tiene desperdicio y deja planteado un montón de cuestionamientos o de propuestas también a partir de señalar lo que nos falta, ¿no? Que en todas las carreras de formación docente tiene que abordarse esta situación de la modalidad en contextos de encierro, porque son posibles lugares de trabajo. Entonces, ¿cómo formamos a nuestros docentes para que puedan ir adquiriendo de alguna manera las habilidades y el perfil para poder trabajar en esas instancias? Alejandra, vos trabajás en esto y tenés un poco de experiencia. ¿Cómo está la provincia en ese aspecto que acabas de señalar? ¿Están las docencias todos capacitados? ¿Hay lugares para capacitarse sobre esto? Bueno, ahora lo que él señalaba que me parecía sumamente importante es que se está empezando a trabajar. Tucumán es una de las provincias que está poniendo en agenda la situación, la modalidad y la capacitación docente, así que en ese sentido vamos muy bien, porque bueno, ya traer un especialista de ese nivel, de primerísima línea, para que pueda charlar con los docentes. Incluso fue un trabajo muy cercano, el docente podía acercarse, conversar con él. O sea, imagínense para un docente ver a la persona que uno lee, porque nosotros trabajamos me imagino, sí. digamos las investigaciones de Sergio en la formación docente, entonces poder charlar directamente con el autor. Sí. Realmente ha sido una experiencia ya de por sí muy motivadora. Y por otro lado, él dejó planteadas un montón de preguntas, porque cuando uno va a capacitarse, la realidad es que uno sale con más preguntas que respuestas, para hacerse a sí mismo y buscar uno mismo en su propia práctica las respuestas. Así que yo creo que en ese sentido vamos muy bien, se está poniendo muchísimo empeño en trabajar esta situación, así que esperemos que pueda tener eso su impacto en las instituciones. Ya de por sí, yo lo anuncié, se lo dije a él ese día, voy a incorporar material específico de la modalidad en el programa que dicto para mis estudiantes. Así que vamos sumando, así que por una parte esto ya estaría siendo trabajado en las instituciones y bueno, seguramente muchos colegas harán lo mismo. Es importante que señalaba ahí el tema de cómo abordar en el contexto de encierro el tema esto de la alfabetización, la escritura, la lectura, que es a través de lo literario, ¿no? Esto de la escritura creativa, esto de la subjetividad que se llama. Es importante abordarlo desde ahí, porque desde ahí ellos se pueden expresar lo que sienten. Claro, la literatura tiene una potencialidad que no tiene ningún otro discurso social. La literatura trabaja la subjetividad, trabaja el lenguaje, trabaja el vocabulario, trabaja la expresión, permite poder al sujeto moverse en distintos niveles. Claro. Entonces es como el lugar por excelencia, ¿no? El que nos permite mayor cantidad de posibilidades para poder trabajar independientemente de mi objetivo pedagógico, que sea enseñar a leer y escribir o trabajar vocabulario o simplemente poder construir al sujeto. Porque formar lectores es mucho más que formarlos en la decodificación, ¿no? De lo que es la letra. Esto es mucho más profundo y la literatura permite poder abordar todas esas dimensiones. Así que bueno, absolutamente de acuerdo, es mi posicionamiento también. Tal cual. Hacía mención a esto, el tema que estamos tratando, Ale, con respecto, bueno, el último censo del 2022 arrojó que hay una cifra de personas del 1,9% que no saben leer ni escribir en Argentina. No solamente se refiere a esto de la cárcel, que hay personas que no saben leer ni escribir, sino también en todo el contexto del territorio nacional. Acá en Tucumán se están abordando programas para ir a capacitar, a alfabetizar a esas personas a los barrios. Pasa que, digamos, hay que trabajarlo en diferentes instancias, porque hay instituciones, fundaciones que
organizaciones sociales que tienen en merenderos instancias de alfabetización, que eso tiene que ver más con una alfabetización popular. Por otro lado, tenemos la escolaridad formal, que es la del sistema, donde el alumno se inscribe y comienza una trayectoria donde también hay que seguir trabajando. Lo ideal es que el estudiante de la escuela primaria ya ingrese a la secundaria con una alfabetización completa. Esto no siempre se puede lograr por múltiples factores sobre los cuales hay que seguir ahondando. Yo lo trabajo en mi libro, lo trabajé en mi investigación doctoral, pero es un problema sumamente complejo y que hay que abordarlo de manera multidisciplinaria y en distintos niveles. ¿Se está trabajando? Sí. ¿Se está trabajando más que antes? Sí, también. Pero bueno, esto para que logre impactar en datos estadísticos que puedan ser significativos va a llevar un tiempo. Ya se está trabajando con la formación docente. Yo por mi parte, al ser especialista, lo vengo trabajando hace ya muchísimos años, que lo incorporo en la materia en la que dicto, más allá que esto no estaba en la currícula oficial. Bueno, la ministra de Educación en el día de ayer, en el acto por el Día del Profesor y la educación privada, hacía mención a esto, ¿no? La importancia de la dedicación de los docentes en cuanto a esta área, ¿no? Y este elemento principal, que es que los chicos salgan desde la primaria sabiendo leer y comprender los textos, ¿no? Así, y una vez que tengamos lectores formados, podemos empezar a discutir qué leemos, ¿no? Porque ese sería el paso que sigue. ¿Qué le damos a leer? Porque además hay algo que está en el contexto actual que vive nuestro país y gran parte de la sociedad actual a nivel mundial, son muchas consecuencias que se dan. Y uno a veces busca de qué manera combatir eso, no sé, la delincuencia, la inseguridad, todo eso. Y por ahí tenemos algunas respuestas, o la sociedad cree que esto es así fácil, encerrar, cárcel, castigo y ya está. Pero nunca uno se pone a buscar de raíz cuáles son verdaderamente qué es lo que pasa allí. Yo creo que esto es una de cómo abordar ese tema desde los jóvenes. A ver, estamos hablando de las personas en contexto de encierro, y también ahí Ale quería hablar de qué pasa con aquellos chicos también, niños marginales, que también a veces están en algunos institutos de menores y que tienen o les toca finalizar los estudios, y que es importante abordarlo, la educación allí. La educación es un derecho universal. Es un derecho universal, sí. Todos tienen que poder tener garantizado ese derecho, sí, independientemente de tu condición o tu contexto. Sí, sí. Hay que luchar y trabajar con todas las herramientas que tenga el Estado para que eso se pueda garantizar, porque eso de alguna manera me cambia drásticamente el pronóstico a futuro. No es lo mismo una persona que ha tenido acceso a una escolaridad que aquel que la tuvo interrumpida por diversas circunstancias. No nos olvidemos que no es la modalidad de contextos de encierro, no es la única modalidad. Está también la modalidad de la educación, que tiene que ver con aquellas personas que están con algún problema de salud, ¿no? Y que va la docente, va al hospital y va a alfabetizar al hospital. Claro. Entonces, el Estado tiene que llegar a todas esas instancias. Pero ahora, Ale, sabemos que estamos en una emergencia carcelaria bastante compleja. Ahora, las personas que están privadas de su libertad en este contexto de encierro, ¿tienen el lugar, digamos, para realizar, por ejemplo, una lectura de un libro? ¿Está el lugar físico para hacerlo? ¿Tienen una biblioteca? ¿Se conoce de eso? Yo la verdad que como no soy especialista justamente en esa área, yo trabajé en la escolaridad común, no te podría dar un dato certero sobre esto, pero podemos invitar a algún especialista. Justamente por eso fui a escuchar la charla de Sergio, para poder interiorizarme, para poder indagar un poco más. Podemos invitar a alguien para que nos pueda contestar esto, porque realmente es un tema para datos. A ciencia cierta, y yo creo que pensemos con el sentido común, hagamos opinología. Claro, opinología si estamos básica. diciendo que no hay espacio, que no todos aquellas personas que están en una situación de un proceso judicial están alojadas en las cárceles, sino que están en comisarías. En comisarías, en diferentes lugares. De ahí ya estamos viendo que si no hay espacio para contenerlos, mucho menos va a haber espacio para poder trabajar
en condiciones, como decíamos, dignas, agradables, motivadoras. Así que bueno, pero por ejemplo, datos sobre eso específico en este momento no te podría, yo no los conozco, digamos, pero seguramente puedo contactar con colegas que estén en la modalidad que puedan comentarnos, ¿no? Porque es muy importante, y ahí vuelvo a lo que dijo Sergio, hay que ponerlo en agenda. Bueno, ¿sabes por qué? Porque bueno, últimamente se ha viralizado en redes sociales, ubican este youtuber que se llama Damián Cook. Damián Cook hace muchos contenidos de historias innecesarias, y salió la historia innecesaria de este reo argentino que está condenado a muerte en Estados Unidos. Es el único argentino. Y poniendo, ¿no?, a esto tan importante que es la literatura, y sabemos que las personas están cumpliendo una condena, que han sido penados y todo lo demás, lo sabemos, y cómo afectó el encierro, porque él ya lleva 25 años esperando que se le dé el lugar de la ejecución de la condena de muerte. Y cómo él está alojado en el corredor de la muerte, se llama, en Texas, y cómo afectó a él al no tener contacto, solamente estar en una habitación cuadrada, sin absolutamente nada, espacio ni nada, y cómo le afectó a él digamos, la psiquis de estar en esa situación. Y me imagino que acá, en Argentina, los reos que no tienen un lugar específico en esta emergencia carcelaria que vive nuestra provincia y el país, cómo le afecta esto, y también que no se están dando los espacios de literatura, no se dan los espacios de conocimiento y saber, ¿no? Sería muy bueno que haya algún estudio específico en esto. Seguramente los hay, no sé si específicamente localizado aquí en Tucumán, habría que indagar un poco más, claro. Pero seguramente hay más investigaciones. Bueno, Sergio tiene todo una trayectoria y un trabajo, incluso tiene proyectos, como él lo mencionó, con sus estudiantes, donde van a dar talleres, donde trabajan, no solo se beneficia el estudiante que está recibiendo ese espacio de creatividad, ese espacio de lectura, sino también los propios estudiantes de la formación docente, que se llevan esa experiencia enriquecedora para su formación. Pero por otro lado, volvemos a esta cuestión, ¿no?, que lo hablábamos con los chicos fuera del aire, esta lógica, que lo dijo Sergio también en la conferencia, que bueno, que ya está probado que el sistema penitenciario no estaría cumpliendo con la función resocializadora para la cual fue pensado en algún momento. Totalmente. Entonces, hay que volver a repensar, y tal vez ese tallercito que se dicta, ese oasis, ¿no?, en el medio de una situación muy compleja que están atravesando, que tal vez es un apoyo para su cuestión de su emocionalidad, su salud mental, donde ellos pueden trabajar la subjetividad y bueno, y de alguna manera poder proyectarse, ¿no? Porque se supone que si están cumpliendo un tipo de pena, están cumpliendo, digamos, un encierro que obviamente ha sido dictaminado por un delito que han cometido, y se supone que ese es el reformatorio para que devolverlo a la sociedad cambiado. Creo que es un gran oasis, como dijo Ale, que tengan espacios de literatura. ¿Para qué? Para cambiar, porque hay que ser muy realistas, chicos. En la sociedad, la mayoría, no digo todos, pero hay un gran porcentaje de la sociedad que cae por el mismo peso de la sociedad en la delincuencia, en el consumo, y se convierten en personas que cometen delito, pero es porque no se le ha dado una atención como debe ser. Sí. ¿Me entendés? Esta discusión tiene varias aristas, ¿no? No solamente el hecho sociocultural, sino esto viene de algo más profundo. No, totalmente, y bueno, y además porque detrás de eso me parecía como realmente muy interesante, que detrás de las personas hay historias, ¿no? Cuando los chicos van y entrevistan a estos estudiantes que están asistiendo al taller, que tienen que cumplir ciertos requisitos, como lo habíamos mencionado, de buena conducta, de haber hecho algún tipo de seguimiento que les ha permitido ese beneficio. Ellos cuentan historias, y cada historia es un mundo, ¿no? Tal cual. Cómo fue su infancia, cómo llegan a esta situación en la que tienen que estar privados de su libertad. Claro, porque la mayoría, mira, hablando un poco desde la opinología, he visto en la calle que muchos caen en delincuencia por la misma presión social que tienen,
porque es una persona que nació y no tuvo las mismas oportunidades que quizás podemos llegar a tener nosotros. Entonces no conoce otro mundo más que ese. Así que bueno, yo creo que son faltas de oportunidades que se le dieron. Esa oportunidad. Y me parece que es eso que decís vos, Matute. Por ahí mucha gente dice, o los que están en ese ámbito, ¿no? Que caen en la marginalidad o en un acto delictivo, que por ahí uno tiene que ver de dónde surge todo esto. Viene de chico también, viene de por ahí de una familia muy compleja, muy complicada, del entorno donde está, qué lo lleva a hacer eso, porque por ahí no ve, dice, ya mi familia está así, mi entorno está así, no le veo salida a nada, la gente le dice que no tiene recuperación, entonces él ya no le interesa nada, no hay esperanza para él, y es esto, pero me parece que esto que se da, si se pudiera dar en los sectores de encierro donde están buscando en privados de la libertad, claro, es una esperanza. Es una esperanza, es una oportunidad. La palabra que creo que hay que darle oportunidad. ¿no? Oportunidad. Y mucho, voy a retomar esto que estás diciendo, Luis. Mucho de lo que dice la opinión pública, que dicen, ay, pero ¿por qué le vas a dar que tomen literatura si lo mismo salen y vuelven a robar? Y no siempre pasa eso. Sí, no siempre, no. Hay muchas personas que estuvieron en situación, digamos, cumpliendo una condena, que estudiaron, se recibieron dentro de la cárcel. De hecho, hay casos donde, no son muchos, pero hay casos muy puntuales que algunos hasta se recibieron de abogados. Sí. Pienso que dentro del encierro, en situación de encierro, ¿no? Pienso que este pensamiento colectivo que hay, que no, ¿para qué le vamos a brindar derechos o insumos para que esa gente transforme su situación en donde están y salgan mejores o devuelvan, como decías vos, Matute, el daño que hicieron, ¿no? La verdad que yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip con respecto a eso. Hay que darles una oportunidad, y el que la quiera tomar la va a tomar, y el que no. Yo creo que hay que apuntar por ese lado. Si vamos y eso, y tomo de nuevo lo que dijo Alejandra de esto, ¿no? Del oasis de la literatura, de enriquecimiento, de escribir también, porque también se puede escribir si alguien los incentiva y quizás encuentra un camino y cambia su vida. El tema ¿entendés? El tema es la oportunidad ahí, justo ahí la está. alfabetización. La oportunidad. Con la alfabetización te dispara cualquier cosa. Capaz que el chico quiere ser músico, quiere escribir, quiere ser cantante, rap, bueno, ella tiene esto como base, sabe lo que va a hacer, sabe cómo expresarlo a través de esto. O lo que fuere, un oficio, o estudiar otra cosa, o lo que sea. Claro. Pero la base está en la alfabetización, que es lo más importante. Y me parece que esto, que se debiera hacer y que el Estado tendría que estar ahí como política pública, es importante. Y ojalá que se avance mucho sobre esto. Y hablando de esto, por ahí como para yo por lo menos ir cerrando la idea, ayer fue el Día del Profesor, ¿no? Sí. Volver a esta, porque detrás de todo esto hay docentes. Totalmente. O sea, volvemos a la función social de los docentes que están llevando adelante, y que en muchos casos a veces la escuela es el único lugar para esas personas que están, ya sea niños o adolescentes, y muchas veces adultos también, que están en contextos muy complicados en su entorno familiar, en su barrio, pero llegan a la escuela y tienen un entorno seguro, y hay un docente que los espera, que les pregunta cómo están, que se interesa por ellos, y a veces eso hace la diferencia. Totalmente. Volvamos a revalorizar la educación pública y la labor de los docentes. Totalmente. Este es un tema que vamos a seguir abordando, supongo, a lo largo de este tiempo que nos queda de programa, porque es tan importante, ¿no? Sí. Así es. Bueno, 3 de la tarde, 21 minutos, vamos a ir a la pausa, enseguida continuamos acá con Opinólogos al Aire en la 104.5. Pensando en vos, voy en el coche, subo el volumen, oigo tu voz.